El que no se suscriba es gay. Estos vídeos contienen material sensible, se recomienda que los menores lo vean en compañía de un adulto. Los preparativos ya habían empezado, todos los héroes y policías estaban yendo con dirección al lugar donde se desatarían la batalla. Llegaremos en aproximadamente 15 minutos, así que quiero que estén listos. Red Riot, Flash, en cuanto les dé la señal quien que derriben las puertas, eso alertará a los que estén adentro, así que los demás deben estar listos para la batalla. Entendido. Diría todos los presentes ante las órdenes de Sir Newtelle, y tal como él había dicho 15 minutos después el camión donde iba se detuvo, por lo que de inmediato todos salieron de los vehículos y sin pensarlo dos veces Kirishima e Izuku fueron hacia la puerta. One for all 20%. Diría Izuku en su mente para luego él junto a Kirishima golpear la puerta con todas sus fuerzas, haciendo que este de inmediato se derrumbara. ¿Pero qué mierda sucede? Gritó un yakuza al azar. Son héroes, atáquenlos. Gritó otro, a lo que múltiples yakuzas de inmediato fueron a atacar a los héroes. Estorban. Gritaron Momo y Mirko al mismo tiempo. Mirko utilizaría un combo de patadas para deshacerse de varios, mientras que Momo utilizaría una escopeta con balas de goma para dejarlos noqueados. Un poco rudo, ¿no crees, niña?, comentó Mirko algo asombrada por el hecho de que Momo usara armas de fuego. Cuando tu único poder es crear objetos tiendes a tomar medidas drásticas la mayoría de las veces. Diría Momo mientras recargaba la escopeta. Bueno, eso es entendible. No pierdan el tiempo, tenemos mucho camino por delante. Gritó Fagum al tiempo que él y los demás héroes se abrían paso. La entrada a los túneles debe estar cerca, estén atentos, si alguno de los 8 preceptos de la muerte aparece, nuestra prioridad será dejarlo fuera de combate. Gritó Newtelle al tiempo que noqueaba a un villano. Allí está. Gritó Izuku viendo a la estatua por donde entró a los túneles la última vez, la cual rápidamente fue activada por Newtelle, haciendo que el pasillo, la puerta, se abriera mostrando unas inmensas escaleras. Flash, adelántate, y haz un reconocimiento. Entendido. Gritó Flash para luego activar su velocidad y bajar rápidamente las escaleras, pero ni bien bajó se encontró a cientos de yakuzas ya con su quirks activados. Este lugar está infestado de villanos. Resiste un poco, llegaremos en 3 minutos. Diría Newtelle desde el comunicador. En 3 minutos ya tendré todo resuelto. Diría Flash para luego ponerse en pose de pelea, a lo que uno de los villanos intentaría atacar a Izuku con un palo de metal color negro, pero Izuku la esquivó y le dio un fuerte golpe en la quijada para después quitarle el bastón y empezar a girarlo a gran velocidad, y con este mismo empezar a golpear a varios villanos que se le estaban acercando, pero en eso un sujeto con brazos hechos de roca lanzó un golpe y rompió el bastón, a lo que Izuku dio un salto y estando arriba del sujeto activó el cañón de su brazo y le disparó en toda la cara, haciendo que gritara de dolor para después caer inconsciente. Rápidamente Izuku se sujetó del techo para evitar caer y desde allí disparó varias veces su cañón, haciendo que varios villanos cayeran inconscientes, pero desde varios metros a la distancia otros villanos comenzaron a dispararle fuego, rocas, electricidad, entre otras cosas. Cosa que hizo que Izuku tuviera que retroceder, y para su mala fortuna aún había villanos atacándolo a corta distancia, cosa que complicaba las cosas. En eso una descarga le daría en la espalda, cosa que lo paralizaría un momento, cosa que un villano gigante aprovechó para estamparlo contra la pared, provocándole un sangrado en la frente, pero Izuku activó su espada y le hizo un enorme corte en la mano al villano haciendo que este gritara, después desactivaría su espada y concentraría en One for All en su mano metálica, con la cual daría un fuerte golpe al suelo, provocando un leve terremoto con el cual todos los villanos a la lejanía dejarían de disparar un segundo, cosa que Izuku aprovechó para correr hacia ellos, y cuando estuvo a pocos metros concentró una enorme cantidad de energía en su cañón, y al dispararlo hacia esos villanos generó una enorme explosión que los dejó fuera de combate. Maldito.
Diría un sujeto que había aparecido de la nada detrás de Izuku, el cual tenía un martillo gigante hecho de un material negro, a lo que Izuku trató de atacarlo, pero este podía teletransportarse, por lo que Izuku no pudo tocarlo, y en cambio aquel sujeto le dio con su martillo a Izuku, haciendo que este recibiera mucho daño y de paso quedara estampado contra la pared. En serio, odio a los usuarios de teletransportación. Diría Izuku para después levantarse con pesadez y tratar de atacar al sujeto, que este siempre se teletransportaba y le daba un fuerte martillazo, hasta que Izuku se hartó y sacó su cañón cargándolo con mucha energía, y cuando el sujeto se teletransportó frente al para darle otro martillazo, Izuku de inmediato disparó, haciendo que una gran explosión se generara en el rostro del tipo, quien cayó inconsciente de inmediato, a lo que Izuku tomó el gran martillo entre sus manos y con todas sus fuerzas lo lanzó hacia los demás villanos, quienes no pudieron esquivar y al final quedaron fuera de combate, haciendo que esa pequeña zona quedara libre de villanos. Izuku, ya llegamos. Gritó miró al tiempo que él y los demás héroes aparecían, pero al ver la gran cantidad de héroes vencidos se sorprendieron. A buena hora llegan. Diría Izuku al tiempo que se sujetaba el estómago con algo de dolor. ¿Puedes seguir? Preguntó a Aizawa algo preocupado. Claro que puedo. Diría Izuku con seguridad. Entonces no te quedes atrás. Diría Migiteye, a lo que él y los demás héroes continuaron corriendo, sin darse cuenta de que el sujeto que podía teletransportar había desaparecido. Mientras tanto, en otra parte de la base. ¿Qué es todo ese ruido? Preguntó Chisaki, quien estaba a punto de empezar a extraer materia viva del cuerpo de Eri. Pero antes de poder decir algo más, un yakuza apareció frente a él con graves quemaduras. Señor, múltiples héroes llegaron, están tomando control de la base. Diría aquel yakuza antes de caer inconsciente. Demonios. Diría Chisaki para luego sacar una radio de su bolsillo y empezar a hablar a través de esta. Atención, tenemos un código rojo, héroes invadieron el lugar, tomen acciones de manera inmediata. A la orden. Diría múltiples voces a través de la radio. Demonios, esto se complicó demasiado. Diría Chisaki para luego soltar las ataduras de Eri, quien por algún motivo parecía no tener vida en sus ojos. Camina, niña, tenemos que salir de aquí. Diría el líder de la yakuza al tiempo que Eri se levantaba y empezaba a caminar. De regreso con los héroes. Malditas escorias. Diría un enano el cual estaba viendo cómo los héroes corrían desde un callejón, no permitiré que continúen con esto. Gritó él para luego inyectarse algo en el cuello, lo que provocó que su cuerpo comenzara a crecer, y cuando este crecimiento se detuvo el hombre se fusionó con las paredes. Ahora están perdidos. Diría el hombre en su mente, al tiempo que todo el lugar comenzaba a moverse como si de agua se tratara. ¿Qué está pasando? Gritó Momo algo confundido. Es el Kirk de uno de los yakuza, puede fusionarse con las cosas y moverlas a voluntad, pero se suponía que solo podía fusionarse con cosas que no fuesen más grandes que una nevera. ¿Cómo es que está moviendo todo esto? Diría Aizawa mientras trataba de mantenerse estable, debió usar esa droga potenciadora. Gritó Kirishima cuando de pronto varios muros comenzaron a levantarse, haciendo que los grupos se separaran. Maldición, divide y vencerás, parece que no será tan fácil. Diría Sir Niuteye mientras veía a todos los que había quedado de su lado, siendo estos Uraraka, Tsuyu, Mirko, Momo y Aizawa. Estén preparados, no sabemos qué intentarán hacer ahora. Diría Aizawa mientras preparaba sus vendas, pero en eso una voz comenzaría a escucharse por todo el lugar. Atención a todos los héroes. Quiero decirles información muy importante, esta voz podía escucharse por todo el lugar, incluso a las afueras del sitio en donde Nejire, Ryuko y otros héroes junto a los policías estaban procesando a los villanos que ya habían sido vencidos. Hace poco hicimos alianza con un villano muy poderoso, el cual le dio a 8 de nuestros miembros más poderosos un aumento gigantesco de poder. Por desgracia no todos sobrevivieron al proceso, pero los que quedaron se volvieron armas de destrucción masiva, eso, y que otros villanos muy poderosos aceptaron unirse a nuestra organización, así que esto es lo que pasará, váyanse y no vuelvan nunca y los dejaremos vivir, pero si insisten en seguir atacándonos, nos veremos forzados a matarlos a todos y a cada uno de ustedes, tienen 5 minutos para retirarse. Ustedes deciden. Este mensaje puso algo tensos a todos los héroes, pero ninguno estaba dispuesto a retirarse. Sigamos moviéndonos, aquí estamos expuestos.
Diría Nighteye a lo que los presentes se prepararían para seguir caminando. Mientras tanto en otro lugar. Señor, todos los héroes se separaron, y ya envié el mensaje, ¿qué hacemos ahora? Cuestionó uno de los subordinados de Chisaki, quien estaba caminando por un largo pasillo con Eri entre brazos. Saben nuestra localización, no podemos dejarlos ir con vida, que las bestias que All for One nos dio sirvan de algo, mátenlos a todos, que no quede nadie vivo. A la orden. Diría aquel sujeto para luego cambiar de dirección e irse a dar todas las órdenes. No entiendo por qué se esfuerzan tanto por este monstruo. Diría Chisaki en su mente mientras veía a Eri, ya que para él, esa niña no era más que una herramienta. Pero no importa, solo debo llevarla a la nevera y luego enviarla a otro lugar, esto quizá retrase mis planes, pero eso no me detendrá, tarde o temprano concretaré mis objetivos, no importa cuánto tiempo me lleve. Luego de decir eso, Chisaki continuaría caminando, sin saber lo equivocado que estaba. Mientras tanto en otro sitio. Demonios, esto no se ve prometedor. Diría Kirishima, quien había quedado atrapado en una especie de agujero junto a Fatgun. No puedo ver nada más allá de mis brazos, espero que no aparezca un villano con poderes de sombra, diría Fatgun como broma, pero esto haría que Kirishima se estremeciera, ya que si eso pasaba lo más seguro es que ambos acabasen muriendo, sin embargo, algo peor acechaba en las sombras, y es que sin que ellos lo supieran, un monstruo comenzó a acercarse a ellos, y solo lograron percatarse de su presencia cuando este comenzó a gruñir. ¿Quién anda ahí? Diría Kirishima al tiempo que endurecía su piel, y cuando vio unos ojos rojos brillantes entre la oscuridad se asustó, pero más aún cuando aquel monstruo empezó a emanar una intensa luz púrpura de su cuerpo, con la cual pudieron verlo por completo. Se trataba de un gnomo con 4 brazos y piel hecha de un material metálico de color negro. ¡Oh, mierda! Diría Fatgun ya imaginándose lo que iba a pasar. Creo que prefiero al villano de sombras. Diría Kirishima algo asustado, cuando de pronto la gnomo gruñó y se lanzó a atacar a Kirishima, pero Fatgun se interpuso y logró absorber el golpe, pero aún con su grasa le costó un poco hacer eso. Demonios, es muy fuerte, Kirishima, tienes que irte de... Fatgun no terminaría de hablar ya que el gnomo le daría un fuerte golpe en el rostro, haciendo que este se estampara contra la pared. Fatgun. Gritó Kirishima para luego tratar de atacar al gnomo, pero este lo agarró de la cabeza como si no fuese nada y comenzó a estamparlo una y otra vez contra el suelo, pero Kirishima tenía activado su Kirk, por lo que estaba aguantando un poco los impactos. Fatgun está distraído. Atácalo. Su piel es muy dura. No lograré hacerle nada. Gritó Fatgun mientras se recuperaba del golpe. Su cerebro, destruye su cerebro y estará acabado. Gritaría Kirishima mientras trataba de liberarse del ataque, a lo que Fatgun miraría que el gnomo tenía el cerebro expuesto. Esto va a ser difícil. Siria al héroe profesional justo antes de que el gnomo se cansara de Kirishima, para luego lanzarlo hacia Fatgun, quien lo atrapó dentro de su panza para después dejarlo salir. Cuidado. Gritó el héroe antes de empujar a Kirishima, logrando evitar que el gnomo lo golpeara, y además de lograr atrapar 2 de los puños del gnomo, mientras que Kirishima se aferró a otro con todas sus fuerzas. No te dejaremos ir. Gritó el pelirrojo, pero en eso en los ojos del gnomo se empezó a concentrar una inmensa cantidad de energía, a lo cual Kirishima tragó saliva y justo antes de que el gnomo atacara el pelirrojo se hizo a un lado, logrando evadir una onda de energía que provocó una explosión. ¡Demonios! Gritó Kirishima tratando de recomponerse. Pero sería sorprendido por un fuerte golpe del gnomo, el cual lo destrozaría casi que por completo, enviándolo a volar un par de metros y forzándolo a desactivar su Kirk, pero aún así Kirishima haría el esfuerzo por levantarse. Red Riot. Gritó Fatgun algo preocupado. Pero en eso el gnomo se dirigiría hacia él y comenzaría a darle tantos golpes como le fuese posible. Fatgun trataría de retener tantos golpes como le fuese posible, pero debido a la gran fuerza del gnomo le costaba mucho. ¡Maldición! Gritó Kirishima mientras trataba de levantarse, pero casi no tenía fuerzas. ¿Por qué soy tan débil? Se preguntó a sí mismo mientras recordaba sucesos de su pasado. Recordó que antes él siempre había sido muy miedoso, y que nunca había tenido el valor de enfrentar sus problemas. Él siempre prefería encenderse antes que pelear. Él creyó haber superado su miedo, pero ahora él estaba allí, viendo como su maestro era apaleado por un monstruo y ni siquiera se dignaba en levantarse para ayudarlo.
Maldita sea. Diría Kirishima una y otra vez mientras veía como Fagún de a poco iba perdiendo fuerzas, y al final algo hizo clic dentro de él y usando su pura fuerza de voluntad se levantó y activó su Kirk al máximo. ¡Ay maldita bestia! Gritó Kirishima haciendo que el gnomo dejara de atacar a Fagún y lo mirase fijamente. Deja de atacar a alguien que no puede defenderse, ¿qué esperas? Solo tú y yo, un duelo a muerte entre hombres. Gritó Kirishima mientras se empezaba a caminar hacia el gnomo, el cual rugió con fuerza y empezó a correr hacia Kirishima, quien también aceleró el paso, y cuando ambos estuvieron a pocos centímetros, el gnomo trató de dar un golpe de martillo, pero Kirishima puso sus brazos en X y lo bloqueó, luego empujó sus brazos con todas sus fuerzas, haciendo que los brazos del gnomo retrocedieron para posteriormente darle un fuerte golpe en el mentón, pero esto apenas si le haría algo al gnomo, quien con su brazo izquierdo inferior le daría un fuerte uppercut a Kirishima, quien por momentos sintió que perdía la conciencia, pero de nuevo usando su voluntad se mantuvo de pie, y con sus manos endurecidas empezó a golpear el abdomen del gnomo, quien no sentía nada. Luego el gnomo usó dos de sus brazos para agarrar la cabeza de Kirishima y comenzar a aplastarla, pero gracias a su Quirks le costaba mucho hacerlo, por lo que con sus otros dos brazos empezó a darle brutales golpes en el torso a Kirishima, haciendo que más de una vez escupiera sangre, pero él, y a pesar de todo él seguía peleando, a pesar de que sus golpes no causaban ningún daño, él se negaba a perder, y esto Fagún lo notó, quien al presenciar la voluntad de su alumno por seguir luchando se conmovió, por lo que se preparó para dar su golpe final. Poco a poco toda la grasa de su cuerpo fue desapareciendo, al tiempo que su puño empezaba a brillar con fuerza. Kirishima, no me cabe duda que serás un gran héroe. Diría Fagún al tiempo que apuntaba su puño al cerebro del gnomo, quien continuaba golpeando con todas sus fuerzas a Kirishima. Fagún, hazlo ahora. Gritó Kirishima, quien ya se había dado cuenta de lo que Fagún iba a hacer. Por lo que este empezó a correr hacia el gnomo, quien quería darse la vuelta para evitar el ataque, pero Kirishima no lo dejó hacerlo, y con todas sus fuerzas tomó la cabeza del gnomo para obligarlo a verlo fijamente. Tú morirás aquí, bestia. Gritó Kirishima, a lo que el gnomo empezó a rugir y a concentrar energía en sus ojos, a lo que Kirishima se asustó, ya que si esa onda de energía impactaba en su rostro probablemente no la contaría. Esto termina ahora. Gritó Fagún para luego dar un salto quedando a la altura del gnomo, y justo allí fue donde todo se decidió. Fagún dio un poderoso golpe en el cerebro del gnomo, el cual estaba desprotegido, haciendo que de inmediato una gran explosión de sangre se generara, y a la vez la onda de energía en los ojos del gnomo se liberó, la cual debido al movimiento se desvió, pero igual logró impactar en el lado izquierdo del rostro de Kirishima, quien gritó de dolor segundos antes de caer inconsciente. Luego de eso los tres cayeron, el gnomo había muerto, Fagún casi no tenía energía, y Kirishima estaba inconsciente y con heridas muy graves. Ante esto Fagún como pudo lo levantó y empezó a caminar con el pelirrojo entre brazos. Descuida, Kirishima, vas a estar bien, me aseguraré de eso. Diría Fagún al tiempo que con dificultad seguía avanzando, dejando atrás el cuerpo inerte de aquel gnomo. Cambio de escena. Esto no puede ser bueno. Diría Tamaki, quien llevaba ya un tiempo caminando por un pasillo muy oscuro, el cual lo estaba poniendo bastante nervioso, pero esos nervios empezarían a disiparse cuando vio que al final del túnel se veía una luz, por lo que empezó a acelerar el paso esperando que fuese la salida, pero en su lugar encontró una habitación redonda, la cual estaba siendo iluminada por una lámpara gigante que se encontraba en el techo. Bueno, esto no está tan mal. Diría Tamaki mientras continuaba caminando, pero en eso se percataría de la presencia de alguien. Esta persona estaba encapuchada y respiraba con pesadez. ¿Quién eres? Preguntó Tamaki, suponiendo que se trataba de un villano, pero le parecía extraño que no dijera nada. Oye, espero que entiendas tu situación, soy un héroe semiprofesional, por ende estoy en la obligación de arrestarte. Y de nuevo aquella criatura seguía sin responder. Para este punto Tamaki se estaba cansando, por lo que decidió acercarse y ponerle fin a todo ese asunto. Grave error. En cuanto puso su mano cerca del hombro de aquel sujeto, relevó su cara, mostrando que se trataba de un gnomo, el cual levantó su mano provocando que del suelo saliera un pilar de cristal, el cual por poco y le da a Tamaki. Supongo que será por las malas. Diría Tamaki para luego convertir sus dedos en tentáculos.
y justo a tiempo porque muchos otros pilares empezaron a surgir y de esos mismos se ramificaban más, haciendo que en poco tiempo todo el lugar tuviera forma de una jungla de cristal. Acondicionó el lugar para poder pelear en su territorio, diría Tamaki en su mente mientras usaba los tentáculos para desplazarse con mayor agilidad. Pero mientras se movía sería sorprendido por aquel gnomo el cual con su puño cubierto de todo ese cristal le daría un fuerte golpe en la cara, provocando que este se estrellara contra un pilar, a lo que el gnomo intentó darle otro golpe pero Tamaki sacó un par de alas de gallina con las cuales se elevó un poco para después sujetar al tipo con sus tentáculos y empezar a estamparlos contra todos los pilares, causándole algo de daño, pero el gnomo rugió y generó más pilares, los cuales esta vez Tamaki apenas pudo esquivar, llevándose varios cortes en todo el cuerpo a lo que este usó sus alas y tentáculos para moverse con la mayor agilidad posible, pero aún así muchas veces no podía esquivar los picos de cristal y se llevaba varios cortes. Maldición, piensa Tamaki, a ver, según el informe del ataque al festival deportiva estas cosas tienen una sola debilidad, tienen el cerebro expuesto, si les haces un daño significativo allí estarán fuera de juego. Diría Tamaki en su mente para luego posar su vista en aquel gnomo y al centrarse en su cabeza vio que aunque su cerebro estaba tapado por su capucha, sí que estaba expuesto. Bien, en ese caso tendré que ir con todo. Tras decir eso Tamaki intentaría acercarse al gnomo pero este continuaba lanzándole picos de cristal, los cuales apenas si podía esquivar, esto solo molestaba más a Tamaki y provocaba que su tarea fuese más difícil, luego de algo de esfuerzo, finalmente estuvo cara a cara contra el gnomo el cual al verlo rugió e hizo que de sus manos salieran garras de cristal con las cuales se lanzó a atacar a Tamaki quien por la sorpresa no pudo esquivar el ataque, llevándose una fea herida en el abdomen, pero él no estaba dispuesto a desaprovechar la oportunidad, por lo que en su mano derecha hizo aparecer una tenaza con la cual iba a terminar todo, pero cuando su ataque impactó se sorprendió de que este no le hiciera nada. ¡Qué mierda!, diría Tamaki justo antes de recibir un fuerte puñetazo en el rostro, el cual causó daño extra gracias a las garras, provocando que la mejilla de Tamaki se desgarrara. ¡Qué demonios!, diría Tamaki sujetándose la cara con dolor pero cuando vio al gnomo se sorprendió, ya que su capucha se había caído y dejaba ver que su cerebro estaba protegido por una capa de cristal. Bueno, este no es tan tonto como se suponía que debía ser, diría Tamaki algo sorprendido, pero él sabía que de alguna forma tenía que deshacerse de esa capa protectora, por lo que en ambas manos generó tenazas y sus pies fueron reemplazados por patas de pollo, ante lo cual el gnomo volvió a rugir y a correr hacia Tamaki, quien esta vez estaba preparado, y cuando estuvo cerca le dio una fuerte patada al gnomo, desestabilizándolo y empezando a darle golpe tras golpe con sus tenazas, logrando sacarle algo de sangre a la criatura, pero mientras su cerebro siguiera protegido la batalla no se detendría, debido a esto Tamaki comenzó a analizar sus posibles opciones, pero por más que pensaba no lograba encontrar ninguna solución. Por lo que solo siguió atacando, esperando que en algún momento sus ataques logren penetrar el escudo en su cerebro, sin embargo, aquel gnomo ya estaba cansado de todos esos golpes por lo que sin que Tamaki se diera cuenta hizo que un pilar de cristal apareciera a sus espaldas, el cual por desgracia el estudiante no pudo esquivar, obteniendo un agujero al costado de su abdomen, el cual provocó que Tamaki empezara a perder el conocimiento. ¿En serio? ¿Así terminó? No esperaba que las cosas acabaran así, diría Tamaki en su mente justo antes de que el gnomo le diera un último golpe enviándolo a estrellarse contra otro pilar el cual debido al impacto empezó a derrumbarse. Supongo que se acabó, diría Tamaki en su mente antes de cerrar los ojos. Mi nombre es Mirio Togata, ¿tú cómo te llamas? En una escuela primaria podemos ver a un Mirio pequeño el cual le estaba dando la mano a un Tamaki pequeño. ¿Qué sucede?, diría el Tamaki normal quien estaba viendo esta escena como si él fuese un fantasma. Mi nombre es Tamaki. Buen nombre, ¿quieres ir a jugar?, diría Mirio con su típica expresión. ¿Sí?, diría el Tamaki chiquito no muy seguro de su respuesta. Pues perfecto, diría Mirio mientras levantaba a Tamaki con suma facilidad para después llevárselo al patio. Espera, gritó el Tamaki chiquito mientras él y Mirio se alejaban. Ya veo, estoy viendo mis recuerdos, diría Tamaki mientras el recuerdo cambiaba.
Ahora se podía ver a Itamaki y a Mirio un poco más grandes, ambos estaban vestidos con el uniforme de educación física en una práctica para saber qué utilidad tendrían sus quirks en la sociedad, y en ese mismo examen a Tamaki y a Mirio les iría fatal, ganándose las burlas de todos, pero Mirio por algún motivo no se sentiría mal y se reiría también. Ya al finalizar las pruebas Tamaki se acercó a Mirio y le preguntó: Mirio, ¿por qué no te afecta que todos se burlen de ti? Jeje, no lo sé, supongo que de nada sirve sentirse mal, lo único que puedo hacer es seguir intentándolo hasta que salga bien. Ante estas palabras Tamaki no sabría bien qué sentir, pero en eso la escena volvió a cambiar esta vez, mostrando a ambos caminando por un puente, cuando de pronto escucharon que un niño comenzaba a ahogarse. Ante eso Mirio no dudó ni un segundo y saltó a ayudarlo. Mirio, ¿estás loco? ¿Tú no eres un héroe? Gritó Tamaki bastante preocupado. Nunca lo seré si no lo intento. Gritó Mirio mientras nadaba hacia el niño al cual al final sí logró salvar. Rayos, en serio me impresiona lo persistente que es. Diría Tamaki aliviado porque su amigo esté bien. A mí también. Diría el Tamaki fantasma justo antes de que la escena volviera a cambiar. Mirio, nuestros quirks son muy inestables, ¿de verdad crees que podamos ser héroes? Estoy bastante seguro. Diría Mirio quien veía a Tamaki con una sonrisa. Esto pasó un año antes de ingresar a la UA. Diría el Tamaki fantasma viendo atentamente aquel recuerdo. Sabes, muchas veces nos dijeron que no podíamos lograr nada con nuestros quirks, pero pienso que esa opinión solo la tienen aquellos que saben que nunca lograrán nada. No sabré de qué soy capaz hasta intentarlo, y si no intento convertirme en héroe, ¿cómo sabré si puedo o no hacerlo? Pero, ¿y si fallas? Preguntó Tamaki algo nervioso. Me aseguraré de no hacerlo, porque no importa cuánto nos golpeen, todo se trata de volverlo a intentar. Ante estas palabras ambos Tamaki abriría mucho los ojos, para luego ver cómo el recuerdo cambiaba a sus primeros días entrenando como héroes. Mirio siempre se quedaba atrás en el grupo, y Tamaki se esforzaba para seguirlo. No importaba lo mal que se viera todo, tú siempre lo volvías a intentar. Diría Tamaki viendo cómo Mirio seguía luchando. Luego la escena volvió a cambiar mostrando a Mirio practicando el control de su quirk. No importaba que pareciera imposible, tú siempre lo volvías a intentar, dabas lo mejor de ti sin importar el resultado, y fue por eso que yo siempre me esforzaba por seguirte. Después de todo, ¿cómo podría llamarme a mí mismo tu amigo si no daba lo mejor de mí? Tras decir eso el cuerpo de Tamaki comenzaría a brillar justo antes de desaparecer. De vuelta en la realidad, el lugar donde Tamaki había caído explotaría, y en se mostraría a Tamaki muy malherido pero aún dispuesto a pelear. No permitiré que me derrotes, porque si mi mejor amigo luchara contra ti ahora mismo, seguro que él te vencería. Diría Tamaki para después tomar un pedazo grande de cristal y llevárselo a la boca. Debido al tamaño le costaría un tragarlo, y eso sin mencionar que debido a la dureza de este no lo podía masticar, pero una vez logró tragar ese pedazo de cristal, miró fijamente al gnomo quien estaba rugiendo y diría: hora de acabar con esto. Tras decir eso Tamaki sacaría sus tentáculos y sus alas para empezar a elevarse hacia el gnomo el cual seguía lanzándole picos de cristal de los cuales muchos no lograba esquivar. Sin embargo, el dolor no le importaba, él solo quería terminar la pelea. Continuó elevándose, llegando a estar incluso más alto que aquel gnomo por lo que aterrizó en un pico que sobresalía para luego usarlo como impulso e ir en picada hacia aquel. Lo daré todo en este último ataque. Diría Tamaki para después en su mano crear una gigantesca estaca de cristal con la cual estaba dispuesto a acabar con el gnomo, pero el gnomo solo rugió y envió miles de estacas hacia Tamaki, quien solo las vio y dijo: eso no me detendrá. Y usando la estaca que él mismo había creado comenzó a evadirlas, hasta que estuvo lo suficientemente cerca del gnomo. Allí usó su estaca para atacarlo, clavándosela de lleno en la cabeza y destruyendo su cerebro. Sin embargo, el gnomo no estaba dispuesto a dejar las cosas así como así, y con sus últimas fuerzas creó una estaca de cristal la cual atravesó de lado a lado el corazón de Tamaki, provocándole un daño mortal. El estudiante escupió una cantidad enorme de sangre ante esto, y sintiendo como la vida lo abandonaba utilizó su último aliento para expresar una sola palabra: Mirio. Y allí, en la soledad de esa jungla de cristal, dos almas se marcharon, la de un villano que vendió su humanidad por poder, y la de un niño que solo deseaba convertirse en héroe. Mientras tanto, con Mirio. ¿Qué fue eso?
diría Mirio mientras miraba hacia atrás. ¿Sucede algo, Mirio-senpai? Preguntó Izuku viendo que Mirio de la nada se había puesto tenso. No es nada, solo tuve un mal presentimiento. Bueno, tenemos que apresurarnos, no sabemos en dónde estamos y aún tenemos que rescatar a Eri. Tienes razón, bueno, creo que lo mejor sería que no demos pri. Antes de que Mirio pudiera terminar de hablar, Izuku por reflejo activó su velocidad, haciendo que todo se moviera en cámara lenta. Esto se debía a que desde en el techo se podía ver cómo este se empezaba a agrietar y de esas grietas salía una intensa luz de color azul, por lo que Izuku, imaginándose que algo muy malo estaba a punto de pasar, se movió tan rápido como pudo, tomó a Mirio y como pudo lo protegió a él y a sí mismo, justo antes de que una explosión gigantesca se hiciera presente, la cual levantó una cortina de humo que llegó hasta el cielo. Mierda, eso dolió, diría Izuku mientras se quitaba un escombro de encima. Buena reacción, diría Mirio mientras salía del suelo, dejando que ambos admiraran el tamaño de la explosión, la cual había generado un agujero de aproximadamente 26 metros de radio. ¿Qué pudo provocar esto? Diría Izuku mientras él junto a Mirio caminaban hacia el centro del lugar. Creo que eso lo sabes bien, Izuku, diría una voz que Izuku reconocería a la perfección, y cuando se dio la vuelta se encontró a Sun, quien tenía una katana enfundada en su espalda. Sun, diría Izuku con mucha ira en su voz. ¿Lo conoces? Preguntó Mirio algo curioso. Lleva mucho tiempo asesinando personas con el único propósito de hacerme sufrir, asesinó a mi madre frente a mis ojos e incontables personas más. Vaya, parece que sí lo recuerdas, diría Sun con un toque de diversión. ¿Cómo podría olvidar algo así? Diría Izuku bastante serio. No lo sé, pero la verdad es que eso no importa, lo que importa es que tú y yo estamos aquí. Ante esto Izuku se pondría en posición defensiva, cosa que Mirio imitaría. Relájense, por ahora no quiero pelear, solo quiero dialogar. No tengo nada que decirte, diría Izuku con seriedad. Pero yo sí tengo cosas que decirte, diría Suma al tiempo que desenfundaba su katana y la clavaba en el suelo. Verás, Izuku, esta explosión se generó gracias a una bomba que un muy querido amigo fabricó para mí, y hay otras dos, las cuales las puse en ubicaciones específicas, para que cuando se activaran tu querida novia y sus acompañantes se encontraran cara a cara con Kai Chisaki. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Izuku, el nombre de All For One es familiar. Al escuchar este nombre Izuku se pondría tenso, ya que ese era el nombre del enemigo que se supone él debía derrotar como noveno portador del One for All. Bueno, he estado haciendo tratos con él, y esos tratos le permitieron a Chisaki obtener nuevos poderes, los cuales lo vuelven un adversario muy peligroso, y la razón por la que quiero que él se enfrente a tu novia es porque quiero que ella muera. Al escuchar esto Izuku empezaría a sudar, ya que el imaginar la posibilidad de que Momo terminase muriendo era algo que lo atormentaba desde que perdió su brazo. Pero no creas que Chisaki hará todo el trabajo. Para este punto Izuku ya estaba algo confundido, ya que no entendía lo que Sun quería decir. Verás, un villano perteneciente a la Liga de Villanos aceptó ayudarnos en esto, y en estos momentos debe estar por encontrarse con tu querida novia. Mientras Lida decía esto, el grupo donde se encontraba Momo seguía caminando por un túnel oscuro, el cual de la nada comenzó a ser iluminado por una extraña luz azul. Este sujeto tiene una forma de actuar bastante peculiar, y en el dado caso de que logren vencerlo, tengo total certeza de que tu novia y todos sus acompañantes morirán. La luz se intensificaba cada vez más y Momo creó una katana en caso de que esta luz fuese de algún enemigo, pero de pronto el metal de la espada comenzó a calentarse, forzando a Momo a soltarlo. No conozco su nombre real, pero se hace llamar a sí mismo Davi. Cuando unos pasos se empezaron a escuchar en el túnel, todo el grupo se puso en alerta, ya que a medida que los pasos se acercaban más el calor aumentaba, hasta que toda la luz azul del lugar se convirtió en fuego, iluminando lo suficiente como para mostrar a la persona que lo estaba provocando todo, siendo este un hombre de aproximados 20 años, cabello negro y múltiples quemaduras en todo su cuerpo, ojos azules, camisa blanca y una gabardina de color azul oscuro. Así que, ustedes serán mis víctimas, bueno, veamos qué es lo que tienen, diría el sujeto mientras en sus brazos se generaba una inmensa cantidad de fuego de color azul. De vuelta con Izuku. Maldito hijo de perra.
diría Izuku al tiempo que energía de color verde empezaba a rodearlo. Si crees que voy a permitir que algo le pase estás mal. Sé que tú nunca dejarías que algo le pasara a tu querida novia, y por eso yo estoy aquí. Diría Sun para luego sacar la katana del suelo. Voy a detenerte aquí Izuku, me aseguraré de que vivas con la pena de que en tus manos estuvo el poder de salvar lo que más amabas, pero que no tuviste la fuerza para hacerlo, así que, ven por mí Midoriya, porque sabes muy bien, que la única forma en la que podrías salvar al amor de tu vida, es matándome. Diría Sun mientras relámpagos azules empezaban a cubrirlo, a lo que Izuku activaría la espada de su brazo y mientras su propio cuerpo era cubierto por electricidad verde diría. Como gustes.